Proyecto de declaración, expediente 34.253 de la diputada Alicia Gutiérrez, por el cual esta Cámara adhiere a todos los actos y homenajes que con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se realizarán en el territorio provincial. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve. Sé que vamos a realizar una sesión especial el día 12, pero me pareció pertinente que no dejáramos pasar que dentro de menos de 48 horas se conmemora un nuevo aniversario de este golpe cívico, militar y eclesiástico, que fue la dictadura militar más sangrienta que vivió la Argentina, y recordar algunas palabras de un gran periodista, escritor, que además fue jefe de los servicios especiales de prensa latina de Cuba, me refiero a Rodolfo Walsh, quien un año después de la dictadura, el 24 de marzo de 1977, fuera secuestrado precisamente y llevado a la ESMA por uno de los que va a ser liberado por Astiz, o por lo menos va a tener domiciliaria, y que él con muchísima claridad veía y analizaba algo que muchos en la Argentina, la mayoría, desconocíamos, o la magnitud de lo que se estaba produciendo. Y él decía en una parte, si me permite que lo lea, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos. Estoy hablando de marzo del 77, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. Y aquí él nombraba, dice, el dirigente peronista Jorge Lizazo fue despellejado en vida, el exdiputado radical Mario Amaya muerto a palos, el exdiputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente que decía, picanan los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca, cada vez que lloraba o rezaba, cada 20 minutos abrían la puerta y me decían que me iban a hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba. La falta de límite en el tiempo ha sido completada con la falta de límite en los métodos. Y él continuaba así, hablando de lo que era la picana, el submarino y todas las atrocidades que se cometieron, como así también hablaba del secuestro de niñas y niños que habían sido o que habían nacido en cautiverio. Pero también habló de por qué se producía el golpe, las razones económicas y quiénes eran los grupos económicos que estaban involucrados y cómo el modelo de todo lo que venía sucediendo tenía que ver con políticas del Fondo Monetario Internacional, y hablaba también de cómo se había reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, y cómo se habían elevado la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores para poder mantener su nivel de vida. Traigo a colación esto porque quizás es una de las pocas voces lúcidas que en ese momento se escucharon en la Argentina, pero que sin lugar a dudas todo el pueblo argentino padeció. Y lamentablemente han pasado 42 años de ese golpe, los gobiernos democráticos del 83 en adelante, con avances y retrocesos, se lograron muchísimas cosas, entre ellos los juicios penales plenos,
después del juicio a las juntas, de la CONADEP y de todas estas medidas, que no voy a nombrar los retrocesos, pero sí los avances, porque me parece muy importante señalarlo. Y finalmente los juicios penales plenos, que todavía, a pesar de los años transcurridos, se siguen llevando adelante y que lamentablemente han comenzado desde hace 2 años, desde que está el gobierno de Mauricio Macri, a disminuir no solamente la cantidad de juicios, sino a pararse, como la causa FECET 3, que es la 4ª vez que se suspende, precisamente cuando tiene que declarar Citelli, el cura de Casilda, que está acusado de delitos de lesa humanidad. Y recién el diputado Liponina leía un proyecto de su autoría, que acompañamos algunos otros, sobre la liberación de Astiz o el pedido de domiciliaria. Bueno, hay un listado de 1.500 represores que serían liberados, que acercó el Poder Ejecutivo a los jueces, que hoy, como siempre, son muy susceptibles a lo que el poder político demanda. Y digo esto porque tanto en la dictadura militar como a posteriori, durante el resto de los gobiernos, siempre tuvieron una oreja puesta en lo que pasaba en el poder político de turno. Entonces, me parece importante señalarlo porque si bien hemos avanzado, yo digo que pretendieron los militares y los civiles y los eclesiásticos que participaron del golpe, pretendieron acallar los pedidos de una generación de justicia, de distintos lugares políticos, sindicales, estudiantiles, pero en realidad con las matanzas, con la crueldad que desarrollaron a lo largo de estos años, lo único que hicieron es sembrar sus ideas. Digo eso porque hoy son miles de jóvenes y no tan jóvenes que todos los 24 de marzo siguen reclamando verdad, justicia y condena para esos genocidas. Así que esto nada más. Y esperemos que el nunca más pueda hacerse efectivo, a pesar de que para algunos parece que no lo es. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.